Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Diego Tovar, CEO Everest Colombia, y sus invitados, Wilson Javier Rojas Moreno, director administrativo y financiero del SENA, y Alejandro Novoa, director de Digital Strategy Everest Colombia, retomarán las preguntas que surgieron durante un panel en Everest Talks Digital Conference LATAM 2020. Quien empieza y conduce es Diego Tovar. Pues muchas gracias, Wilson, muchas gracias, Alejandro, por acompañarme en este Everest Talk Podcast. En nuestro evento en Everest estuvimos conversando en un muy interesante panel alrededor de la temática de los humanos aumentados y hablamos de romper paradigmas en la revolución digital. Seguramente recordarán que hablamos de nuestros retos como sociedad, hablamos de la nueva economía, de cómo la pandemia estaba afectando esta nueva economía y cómo la respuesta empresarial era la transformación digital para salir adelante en este contexto, no solamente la economía digital, sino en la aceleración que de la misma nos ha puesto la pandemia encima. También hablamos de cómo desarrollar nuevas cosas desde la perspectiva personal, cómo pasar de ese quién soy yo a ese más bien colaboración y pensar en qué puedo hacer en vez de pensar solamente en quién soy yo. Y hablamos también mucho de la sociedad 5.0, del tema de la educación como singularidad para cerrar la brecha de equidad en nuestra sociedad latinoamericana, pero nos quedó haciendo falta por contestar muchas preguntas de la audiencia y por eso decidimos hacer este episodio de nuestro podcast, de manera que bienvenidos y si les parece podemos arrancar que espero sea un diálogo ameno e interesante para la audiencia. Lo primero que nos preguntaban era alrededor de cómo lograr que las iniciativas a nivel de educación trascendieran desde la cuarta revolución industrial, desde el sector privado hacia los gobiernos para poder crear políticas. Y teniendo a Wilson, que representa a la entidad por excelencia del entorno educativo en Colombia, me gustaría, Wilson, que nos comentaras un poco de tu perspectiva alrededor de este tema. Perfecto, Diego, muchas gracias. Nosotros efectivamente en el SENA hemos venido incorporando a nuestra misionalidad algunas acciones de cooperación y alianzas, diversos puntos de vista basados en muy buenas experiencias de empresas reconocidas a nivel mundial en sectores industriales, sociales y académicos, con el fin de generar acciones que nos puedan, o acciones diferenciales alrededor de la formación integral y profesional que tenemos en el SENA. Y muchas acciones de ellas básicamente están enfocadas y han visto, pues digamos, en los medios o en temas que hemos venido promocionando, alianzas pues con multinacionales o con empresas de insignia mundial en muchos sectores, como les comenté. Ahí lo que hemos venido haciendo es, con la cooperación de todos estos grandes, actualización y revisión y acompañamiento curricular que queremos fortalecer en los programas de formación del SENA. Al interior también generar capacidades técnicas, socioemocionales, digitales y de gestión en nuestros instructores, que es la otra palanca, digamos, en la formación. Modernizar centros de formación mediante la transferencia de conocimiento a los ambientes para que desde la actualización y puesta en marcha, al uso de aprovechamiento de espacios, máquinas, herramientas, instructores y materiales, pues se necesita constantemente irlos modernizando para tener una oferta al día. También estamos trabajando en la generación de espacios y capacidades para investigación, desarrollo e innovación a partir de proyectos de investigación aplicada. Digamos que estos son la manera como hemos venido trabajando con el sector privado y de alguna manera para crear fortalecimiento y habilidades al interior del SENA y poder formar a nuestros aprendices de la mejor manera. Gracias, Wilson. Entonces creo que es evidente que sí hemos logrado esa trascendencia, por lo menos en el caso de Colombia, de iniciativas que vengan de colaboración del sector privado con el público para esa generación de políticas, y creo que la transformación digital que ha abordado el SENA, que es probablemente el proyecto más ambicioso de transformación digital
en toda Colombia es una prueba de ello, así como lo es también el desarrollo que conjuntamente hemos hecho con el SENA a través de un convenio de cooperación internacional en lo que hemos llamado el ecosistema para el cierre de la brecha digital. Entonces me gusta haber empezado por ese tema porque estamos poniéndole picante en temas que realmente son de interés de toda la comunidad. Me voy con Alejandro a que me comente en otra temática también relevante hoy por hoy. Uno es que esta pandemia nos ha traído un desempleo, en el caso de Colombia, pero es similar en otros países de la región, superior al 20%. Colombia andaba en índices de desempleo como del 10 a 11% y se nos subió por encima del 20% en la pandemia. Alejo, ¿cómo ves que la cuarta revolución industrial puede mejorar ese tema de desempleo en vez de eventualmente acrecentarlo? Gracias, Diego. Sí, evidentemente en este momento el tema de la pandemia ha impactado de manera importante la economía del país y el desempleo, pero claramente la cuarta revolución industrial y la transformación digital, por supuesto, contribuyen a que se genere en una ecuación final un mayor número de empleos. Es decir, evidentemente, ante una sociedad cada vez más robotizada o donde las horas laborales las utilizan más las máquinas a futuro que los humanos. En este momento, del 2020, tenemos humanos que utilizan el 71% de las horas laborales y el 29% las máquinas. Y con el COVID se intensificó mucho más el uso de las máquinas y la robotización para ciertas tareas transaccionales y digamos repetitivas y masivas. Está cambiando a que el 52% lo hacen las máquinas y 48% los humanos hacia el 2025 y ahora con una aceleración mayor del COVID. Eso inevitablemente va a seguir incluso afectando un poco más el desempleo en algunos ámbitos y tareas repetitivas. No obstante, hace que, según el World Economic Forum, se reduzcan a nivel mundial cerca de 75 millones de empleos repetitivos, pero también la transformación digital tiene el lado positivo en donde se generan 133 millones versus 75 millones que declinan 173 millones de roles emergentes y de nuevas labores relacionadas con la data analítica, con la inteligencia artificial, relacionado con habilidades emocionales que tiene ahora que tener la gente para desarrollar y liderar equipos, todos los temas relacionados a desarrollo de software, a especializaciones de nuevas tecnologías. Entonces, la cuarta revolución industrial evidentemente trae una ecuación positiva, un retorno a la inversión en términos de desempleo y en términos de mayor generación de productividad en las empresas, que permitirá tanto a las organizaciones evolucionar como en la generación de empleo y empleabilidad a lo largo del ciclo de vida de la empleabilidad de la gente, ya sea un aprendiz o ya sea en cualquier del SENA o ya sea en cualquier ámbito en donde a partir de la orientación que se puede hacer de manera digital, a partir de orientación vocacional y profesional, a partir de la formación virtual, a partir de la certificación incluso también de manera digital y de una manera más automatizada y por supuesto a través de la creación de nubes de talento que permitan hacer la trazabilidad, crear rutas de aprendizaje y poner al ciudadano colombiano en el centro, a los instructores y profesores a través del uso de las nuevas tecnologías y abordar a las empresas para tener un mapeo en todo momento y en todo lugar del talento, nos permite contribuir desde la cuarta revolución industrial para la generación de empleo en Colombia. Todo esto en el marco en que se ata, digamos, un poco a la primera pregunta que estábamos hablando, que no solamente le corresponde al gobierno velar por esa disminución de ese desempleo a través de las políticas públicas que se tengan, sino también que desde el sector privado y se una a ese propósito de transformación masiva hacia la cuarta revolución industrial, creando estos ecosistemas digitales y estas alianzas público-privadas, generando contenidos, nuevas tecnologías y por supuesto estos nuevos centros de innovación y de transformación digital como se están creando, como Se Emprende o el Centro de la Cuarta Revolución Industrial o centros de inteligencia artificial o centros de RPA que se están generando como alianzas público-privadas, por supuesto es un fin y propósito común en reducir la empleabilidad a través de la Cuarta Revolución Industrial. Coincido en buena medida con lo que has dicho y creo que, por supuesto, como sucede siempre que hay un cambio importante en la economía,
porque creo que tenemos que ayudar a entender un poco por los elementos que caracterizan esa nueva educación que quien preguntó la llamaba educación 4.0 y dónde están los retos que identificamos en materia educativa desde la perspectiva de la pandemia. Wilson, ayúdame por favor. Digamos que esos retos que tenemos de alguna manera se tenía antes de la pandemia, pero se han marcado mucho más, pues obviamente por el tema post pandemia, pues que nos han abordado a tener un desarrollo más rápido para tener estos elementos en nuestro currículum y en nuestras habilidades transversales en todo lo que tiene que ver con nuestra oferta formativa. Y voy a enumerar rápidamente. Hablamos del fortalecimiento de las habilidades digitales. Evidentemente es algo que tenemos que nosotros tener característico en nuestra formación, al igual que el bilingüismo. Digamos que un aprendiz que tenga fortalecimiento en estas dos habilidades, tanto digitales como bilingüismo, pues va a tener una importante desempeño a nivel de empleo y de desempeño laboral. Otro es la accesibilidad de los servicios de manera universal, que nuestros aprendices puedan recibir rápidamente todo lo que nuestra oferta, los procesos de transformación y de formación de capital humano, fortaleciendo las competencias socioemocionales. Lo hablábamos en nuestro conversatorio de las habilidades blandas que tenía que tener nuestros aprendices, que nosotros al interior del SENA lo llamamos competencias socioemocionales, y que muchas veces para algunas empresas en particular es mucho más importante esto para que el aprendiz caiga o quede encuadrado, por decirlo así, dentro de la cultura de la empresa, cultura organizacional de la empresa, pues digamos haga sincronización con ellos. La capacidad también de cualificarse en periodos más cortos. Esta es otra nueva característica. Nosotros estamos modulando nuestra formación y haciéndolo más flexible y más veloz en cuanto a la formación. Las multiplataformas y también el multiformato que permitan el acceso a la formación y a la información y los datos. Entonces, cuando hablamos de multiplataformas y multiformato, es el LMS, la alternancia, cosas también como un podcast, puede ser algo parte de la formación, radio, televisión, en fin, una cantidad de como digo, multiplataformas y multiformatos. Que los aprendices tengan un pensamiento global. Entonces allí también pues el desarrollo tecnológico alineado con las grandes multinacionales o con las grandes empresas líderes a nivel mundial, pues los pone en ese ámbito. La creación de productos y servicios pensados en el bienestar del ser humano. Digamos que nosotros con todo esto de la pandemia hemos visto cómo nuestros desarrollos de formación y algunos temas aplicados, como son trajes, como de bioseguridad, como son válvulas, robots, una cantidad de cosas que teníamos allí, hemos visto que tenemos una capacidad de desarrollo y entonces estamos haciéndolo visible. Acciones de trabajo remoto. Definitivamente tenemos que tener eso allí presente, y la sinergia óptima entre la industria, el conocimiento y el Estado. Creo que esos son, pues digamos a grandes rasgos, todos los elementos que caracterizan nuestra nueva educación 4.0. Perfecto, Wilson, muchas gracias. Sí hay evidentemente como una nueva educación, como la llamó quien preguntó, nuestra educación 4.0, y creo que desde la perspectiva de la pandemia pues se ha venido acelerando el tema y tenemos que implementarla correctamente. Quisiera acercarme ya al cierre de este podcast hablando del tema de la ética. Nos han preguntado cuál es el rol de la ética ante la irrupción de la intervención a la genética y la transformación de humanos en esclavos, dice nuestro público, en la cuarta revolución industrial. Alejandro, ¿te animas? Es todo un tema, ¿no? El tema de la ética, muy controversial, por supuesto, en el ámbito de la cuarta revolución industrial, en los ámbitos de genética, en los ámbitos del uso de las nuevas tecnologías, en cómo nos cambian los horarios y ahorita más en pandemia, y en cómo, entre comillas, nos vuelve a los humanos esclavos, dirían algunos, en donde no tenemos ni siquiera tiempos de descanso, sino estamos de manera permanentemente conectados, tanto digitalmente como en la cabeza, mientras estamos también trabajando
en las casas, ¿no? Hay todo un ambiente de controversia y como en todo en la vida hay que verle los pros y los contras y buscar un balance entre qué es lo digital y también cómo afecta nuestras vidas y también cómo tener mejores prácticas para saberlo sobrellevar de la mejor manera. Es importante también, más allá de lo ético, hay ciertas cosas de temas prácticos y de mejores prácticas y de políticas que se pueden instaurar ya sea desde la casa misma, en reglas familiares, así como desde las oficinas, en mantener ciertos horarios y ocuparlos, programarse de la mejor manera para que no irrumpa de manera abrupta en el día a día y no nos sintamos justamente esclavos del trabajo, esclavos de lo digital. Pero por otro lado también hay controversias en términos de, dado la innovación que implica la cuarta revolución industrial y la transformación digital, pues evidentemente deja vacíos en la regulación. Y hay negocios, lo vivimos aquí con el ámbito de Uber, específicamente en el país, pero así pasan con muchas plataformas digitales en donde no está regulado y en donde pueden haber eventualmente ciertos desbalances o económicos o que puedan llegar a sentirse que no son equitativos en el ámbito regulatorio o en el ámbito ético o en el ámbito de conservar un balance frente a otros que ya están participando de la economía y que las nuevas plataformas digitales los ponen sobre amenaza, como fue el caso de Uber con los taxistas. Pero también hay ciertos ámbitos en donde las plataformas digitales también y las nuevas tecnologías, por supuesto, afectan a los niños y pueden afectar incluso al medio ambiente, pueden afectar incluso ciertos ámbitos relacionados con la ética, como recién decían en la pregunta, con la genética, y que puede poner en vilo ciertas decisiones relacionadas con la ética, efectivamente con la cuarta revolución industrial. Y es por eso que el ánimo, más allá de decir que está bien o que está mal, pasa por montar algo relacionado a blanquear, digamos, cuáles son los vacíos regulatorios que tenemos como país y ponerlo sobre la mesa en la regulación y en el Congreso. Impulsarlo desde los gremios, desde la ANDI, desde el sector privado, desde las otras entidades públicas, para que esos vacíos se puedan cubrir y que puedan poner en discusión y reflexión, no solamente a nivel privado y a nivel público, esas discusiones que posiblemente puedan llegar a tener dudas sobre el manejo ético de las tecnologías, sino que también puedan poner ciertos controles en donde lleguemos a un consenso como tal desde el nivel país y una reflexión incluso a nivel de las redes sociales en donde de manera participativa el hecho de preguntarle cuáles son esas amenazas de la cuarta revolución industrial y en dónde es que están poniendo en duda la ética, la misma, digamos, población y el ciudadano pueda participar de ello, se puedan hacer foros entre el sector público y privado para participar en ello y que por supuesto se ponga en la agenda de regulación y legislativa del país para cerrar esas brechas de regulación y que puedan tener una amenaza ética en la comunidad y en la sociedad, ¿no? Vale, Alejandro, gracias. En el evento inclusive mencionamos, y cabría recordarlo, que desde Everis promovimos una alianza con el BID y con compañías como Google, como Microsoft y otras, que se llama Fairlac, justamente para tratar y comprometernos a usar éticamente temas como la inteligencia artificial. Hablamos de la sociedad 5.0 y esa imperiosa necesidad que en la sociedad latinoamericana de humanizar la cuarta revolución industrial y cómo desde la perspectiva de la educación podemos encontrar en esa transformación del modelo educativo la singularidad que necesita nuestra sociedad para cerrar la brecha de equidad. No me queda sino darles las gracias y decirles que los espero en el próximo episodio de nuestro Everis Talk Podcast. Escuchaste Everis Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por